Bueno, en la Crónica Negra le hemos hablado en algunas ocasiones de operaciones antidroga de mayor o menor magnitud, del magnífico trabajo de la policía y de la Guardia Civil en esta materia, pero quizá nunca habíamos abordado esta cuestión del tráfico de drogas a gran escala. Bueno, pues hoy es el caso. A través de una novela le vamos a contar detalles de cómo funciona el narcotráfico. Ese libro se llama La balada de Carlos Leder y la verdad es que al leerlo no he podido dejar de acordarme de una película relativamente reciente del año 2017 que se llamaba Barry Seal, el traficante, que tiene bastante que ver con nuestro afán de hoy. Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Aterriza inmediatamente. Chicos, aterricemos. ¿Pero qué hace? Me llamo Barry Seal. Esto por los daños. Y para tu hermana, o la pequeña. Y por tu bici. Algo de todo esto pasó de verdad. ¿No me habéis visto? Fuiste el primero de la clase en la patrulla aérea civil. Alguien como tú no debería pilotar autobuses. Bienvenida a Miami. Bienvenido a Bakersfield. ¿Nunca has querido algo más, Barry? El protagonista de esa peli era Tom Cruise, en el personaje de Barry Seal, que también aparece en esta novela de la que vamos a hablar, pero por ahí hacían acto de presencia también personajes históricos del narcotráfico, como por ejemplo Pablo Escobar. Saludo ya a Manolo Moreno. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues espléndidamente, en un pueblecito de 50 habitantes. Ah, qué bien. En Castilla y León, creo, ¿no? Sí, en Castilla y León. Hoy voy a invitar a cervezas con 50 euros a todo el pueblo. Te va a salir barato eso, sí. Oye, ¿cómo te surgió la idea de hablar de esta novela? Pues mira, me la puso en bandeja mi hermano Javier, que como sabes es periodista de la Tribuna de Toledo, entonces me escribió y me dijo que un amigo suyo había escrito esta novela, me puse en contacto con él, con Dimas Ortiz Sánchez, y de esta manera tan sencilla surgió todo. Y ahora creo que lo tienes ahí en el estudio. Sí, señor, nos acompaña en el estudio Dimas Ortiz Sánchez, es el autor de La balada de Carlos Leder. Dimas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pachi. Buenas noches, Manuel. Hola. Bueno, ¿quién es Carlos Leder? ¿O quién era Carlos Leder? No, ¿quién era? No, ¿quién es? Porque ¿Quién es? que sepamos, Sí, porque... está en Alemania, debe estar vivo, no sabemos mucho más de su paradero. Sigue vivo, está en paradero desconocido, hay quien dice que está casi en la indigencia. Yo lo último que he podido saber es que hay una productora americana haciendo un documental sobre él, por lo que supongo que le habrán dado adelantos y estará viviendo más o menos decentemente. Y bueno, pues era un socio de Pablo Escobar, que empezó desde abajo como camello y ladrón de coches, fue creciendo. Y la importancia que tiene es que se puede decir que de alguna forma modernizó el tráfico de drogas internacional, ¿no? Le pilló en el momento del boom, del momento en que Estados Unidos empezó a consumir mucha más cocaína, se restriccionó las redes de distribución, y era un momento en que los narcotraficantes colombianos pues introducían la droga en Estados Unidos a través de mulas, en vuelos regulares, pues un sistema que se sigue usando aquí en España, que es decir, camuflado en los viajeros, pues pasaban ciertas cantidades pequeñas, y él en ese momento llegó a proponer hacerlo a lo grande. Con aviones, transportando muchos kilos, grandes cargamentos, 300, 400 kilos y tal. Al principio le tomaban un poco a burla, se rían de él, le llamaban el loquito Carlos, porque es verdad que el momento que él lo dijo se adelantó varios años, un par de años o 3, las redes de distribución no estaban muy fortalecidas, no llegaban a todos los lados, la demanda todavía era pequeña, pero en el momento que lo dijo, pues se burlaron un poco de él, pero 2 o 3 años más tarde vieron que esas redes ya estaban bastante fortalecidas, que había una demanda más grande y Pablo Escobar y otros capos pues se acordaron de lo que Carlos Leder les había propuesto. Antes que sigamos con el libro, porque yo me lo he leído, es muy fácil de leer, son 200 y pico páginas. Esta misma mañana me lo he acabado, mientras estaba sudando un poco en el gimnasio. ¿Cuál es tu relación? Porque ahora seguimos con estos datos, pero ¿cuál es tu relación o con ese mundo, o con la literatura, o con el periodismo? La pregunta es, ¿por qué la balada de Carlos Leder? Podías haber escrito 1000 cosas, ¿por qué esto? Sí, pues un poco por azar. Hace ya unos años empecé a escribir una novela someramente basada en hechos reales sobre un narcotraficante español de los 90 que perdía 1 kilo de cocaína. Por una serie de avatares ese kilo de cocaína llega a parar a un paisano de Cuenca que no había probado la cocaína en su vida, pero que en el momento que la prueba pues le coge afición y no está dispuesto a renunciar, ¿no? Entonces la novela contaba un poco
las calamidades que tenía que pasar ese narcotraficante español para recuperar su kilo de cocaína, ¿no? Y para documentarme sobre el personaje empecé a leer libros de narcotráfico, al principio un poco más basado en los sistemas operacionales, ¿no? Pues cómo se introduce la cocaína, cómo se introducen los cargamentos, la cobertura legal que necesitas, un poco todo el tema legal, el blanqueo de dinero, ¿no? De ahí pasé a ya temas más históricos a nivel internacional del tráfico de drogas, pues desde las guerras del opio hasta el narcotráfico en nuestros días, que la verdad es que es un tema bastante apasionante. Y de todo ese abanico, pues lo que más me llamó la atención fue lo que todos conocemos, o sea, lo que todos nos viene un poco a la cabeza a la hora del narcotráfico, que es el boom en América de a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Lo que hemos visto un poco en la serie Narcos. Y leyendo libros sobre ese tema, pues me cruzaba de vez en cuando con Carlos Leder y tenía un Leder una cualidad, y es que siempre me descolocaba. A veces parecía que el tío era un genio y a veces parecía que era un descerebrado, con suerte, y había quien lo reivindicaba como un pionero, un Henry Ford de la cocaína, como lo llaman y tal, y había quien se reía de él y decía que era un chalado con suerte y poco más, ¿no? Entonces eso ya me generaba una curiosidad de seguir leyendo sobre él, y leyendo sobre él, pues ya conociendo un poco su personalidad, sus contradicciones, su ideario político, que era muy particular, ¿no? Pues era capaz de admirar a gente tan dispar como Hitler o el Che Guevara, ¿no? De alguna forma los armonizaba en su cabeza y eso me llamaba la atención, ¿no? Y entre un personaje que me parecía muy potente, muy contradictorio, y una temática muy interesante que yo creo que refleja muy bien, de alguna forma, la condición humana, sin tapujos, ¿no? Y el sistema en el que vivimos, pues de ahí surge un poco el interés por escribir este libro. Manolo. Sí, Carlos Leder realmente, su nombre completo es Carlos Enrique Leder Rivas. Actualmente tiene 73 años, de padre alemán y madre colombiana. El apodo del loquito, el loco, a ese apodo se une también el de Rambo. Este empezó como camello de marihuana, como has dicho tú, Dimas. O sea, una droga que además aquí en la provincia de Toledo es puntera, el tráfico de esta droga, la marihuana. Vale. Entonces, y pasó después a la cocaína. ¿Por qué el título La balada de Carlos Leder? ¿Qué encierra ese título? Bueno, primero porque me parece que el libro en sí es un poco una balada, ¿no? Cuenta su historia un poco tragicómica. También porque hay una película que me gusta mucho, que es La balada de Cable Hawk, y es un título que desde que la vi pues se me quedó ahí y dije, pues mira, si alguna vez lo puedo usar, maravilloso, ¿no? Y luego también porque hay, pues quien lo quiera buscar en YouTube, hay una canción de un grupo que hizo La balada de Carlos Leder, y cuando lo vi, pues como que se juntó todo en mi cabeza y dije, pues me parece el título perfecto, ¿no? A mí me parece muy... Quería preguntar... Dale, Manolo. Sí, Pachi, si me permites, también con la portada. Oye, ¿qué significa el avión sobre el agua en la portada? Pues es una metáfora, yo creo, un poco del personaje, ¿no? De un elemento que está totalmente fuera de su sitio, ¿no? De que de alguna forma pues ha naufragado, y yo creo que él le define muy bien, un poco por eso. No sé si se ha llegado, o tú has llegado a conocer el dato, no recuerdo ahora mismo si en el libro se menciona de cuánto dinero pudieron llegar a hacer estos señores, no sé si Pablo Escobar o el propio Carlos Leder, porque hay que decirle a los oyentes que este señor, que efectivamente empieza pues con la marihuana, poquito a poco, luego va ampliando el negocio, dicho sea entre comillas, y acaba en su momento culminante comprándose una isla en las Bahamas. Para él, como quien dice, vamos. Bueno, poco a poco, pero acaba comprándose una isla, vamos. Sí. ¿Hay una idea de cuánto dinero han llegado a amasar? Yo no la tengo, no sé si yo no la tengo, cantidades estratosféricas, o sea, es... Y además es que se da una cosa muy curiosa, y es que ganaron tantos dineros que llegaron... O sea, lo normal es que las estructuras macro modifiquen las estructuras micro, por así decirlo. Los grandes poderes influyen en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y llegaron a ganar tanto dinero que a lo mejor en otro momento hubieran sido, pues como aquí en España, el Vaquilla y el Torete, ¿no? Y se acabaron convirtiendo en agentes de la historia y con una riqueza y un poder brutal. Pero no sé cuánto. Algo estratosférico.
Os iba a apuntar, Carlos, bueno, Carlos conocido por ser cofundador del cártel de Medellín y fue el primer narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos. Es el único, por el momento es el único de los líderes de ese cártel de Medellín que fue capturado vivo cuando la organización estaba operando. Por lo que esto ocurrió en 1987 con 37 años. Por lo que tú, durante una fiesta, por lo que tú lo que has indagado. ¿Es cierto lo que se cuenta, que fue Pablo Escobar quien lo traicionó y delató por una relación de Carlos con la pareja de uno de sus sicarios? Sí, vamos, yo por lo que... A ver, documentándome para el libro, acabas leyendo muchas cosas muy dispares y fuentes muy contradictorias, ¿no? Yo a la conclusión a la que llegué es que sí, no lo afirmo como tal en el libro, lo sugiero, pero es que sí que fue Pablo Escobar quien le traicionó. Sí, se puede resumir en que mató a un guardaespaldas de Pablo Escobar en una fiesta en la hacienda de Nápoles. Pablo Escobar, que era bastante listo, sabía que no podía matarle, no le había gustado lo que había hecho, pero sabía que no podía matarle porque eso enfadaría a otros socios, especialmente a los hermanos Ochoa. Y yo creo que lo usó como moneda de cambio con el gobierno colombiano para decir, pues entrego a este y a cambio vosotros ya me daréis alguna otra prebenda, ¿no? En esas negociaciones tan complicadas y soterradas que siempre hay entre los gobiernos y narcotraficantes. Hay que decirle a los oyentes también que la novela contiene todo tipo de ingredientes que pueden gustarle, porque aquí se habla del salto a la carrera política de alguno de estos narcotraficantes, del propio Carlos Leder, hasta que bueno, las circunstancias le obligan a bajarse de ese carro, de corrupción policial y política. Esto es como lo describes tú, eso sí está perfectamente documentado, con mordidas a policías, a ejército, a políticos, etcétera, etcétera. Sí, hay casos y de hecho hay un episodio que se da en el Congreso, en la Cámara de Representantes de Colombia, donde algunos acusan al ministro Lara de narcotráfico de haber sido sobornado por un narcotraficante, y presentan documentos y bueno, pues Pablo Escobar llegó a ser congresista suplente, ¿no? Y se sabe que también pues hizo pagos a policías, a políticos y tal. Era otro país, otra época y había una mayor penetración, ¿no? ¿Se sigue operando de este modo que se describe, que estamos hablando de los 80, los 90? Yo no sé si se sigue operando de esta manera o esto, por vigilancia o por lo que sea, se han buscado otras maneras de mover la droga. Yo no lo sé, yo creo que no, puede haber casos, la verdad es que no lo sé, puede haber algún caso y tal. Sí, perdón. Tened en cuenta que los delincuentes siempre van un paso por delante de la policía normalmente, es decir, si la policía ya les ha encontrado la forma ellos tratan de hacerlo, si iban por la derecha, pues ahora tratamos de ir por la izquierda. Entonces, claro, siempre van dando un pasito por delante, pues porque, a ver, el delincuente, lo que hemos dicho muchas veces, el delincuente tiene todo el tiempo del mundo para eso, para delinquir. Claro. Hay un elemento también muy llamativo, que es la implicación de la administración norteamericana, en el que vienes a contar que efectivamente desde allí se les perseguía, pero también, no sé si das a entender o comentas claramente que la administración norteamericana vendía políticamente la herramienta de aquí luchamos contra la droga, cuando en realidad había otro tipo de intereses, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que era el problema que tenía la administración Reagan, las anteriores, era el flujo de capitales, o sea, la cocaína sacaba mucho dinero de Estados Unidos y ingresaba poco, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo di a entender en el libro, es mi opinión, no lo puedo aseverar, claro. Pero sí, yo creo que querían controlar el narcotráfico. Hay casos también de que la CIA actuó con complicidad y connivencia, pues por ejemplo con la contra nicaragüense para que se financiara a través del tráfico de drogas, ¿no? Hay otros casos también que sí aparentemente están documentados, yo por lo menos los he visto en otros libros y tengo escrito sobre ello, pero no publicado, de que la CIA se reunió, pues, o elementos de la CIA se reunieron con Pablo Escobar, con Roberto Suárez, un narcotraficante boliviano, para llegar a ciertos acuerdos para canalizar de alguna forma el tráfico de drogas. Daba tanto dinero que a mí me cuesta creer que nadie renunciase a ello. Sí, el Estado norteamericano lo veía como un momento de fuga de capitales. Sí, dale, Manolo.
Sí, le iba a preguntar, por todo lo que se ha investigado sobre Carlos Leder, ¿es cierto lo que se dice de él, que era un bocazas? Totalmente, sí, tenía. De hecho, a Pablo Escobar le tenía de los nervios porque en los momentos más delicados Pablo Escobar siempre negociaba con el gobierno, era muy consciente de su situación en el momento por las circunstancias políticas y de lo que se podía hacer o no se podía hacer en un momento dado, pero siempre por la izquierda le adelantaba a Carlos Leder publicando un artículo en un periódico diciendo lo que no debía o lo que a Pablo Escobar no le convenía que en ese momento se supiera y tal. Y sí era bastante bocazas, al parecer. Sí. Sí, eso también queda claramente reflejado en el libro. Bueno, yo no sé si quieres hacer carrera en la literatura, Dimas. Sí, espero que sí, pero lo digo con la boca pequeña porque es muy difícil. Ya, lo sé, porque este es tu primer libro, ¿no? Ese es mi primer libro, sí. Sí, ¿y tienes en mente más? Sí. Bueno. Sí, Manolo. Precisamente he leído 3 críticas cortitas sobre esta novela. Sí. Una dice, Santiago Úbeda, poeta: si existiera una universidad de narcotráfico, este libro sería una asignatura obligatoria. Conchi Moya, escritora: granuja, intrépido, visionario, megalómano, quijotesco, contradictorio, Leder es un personaje digno de una canción de Bob Dylan. Y la última, Antonio Figueras, escritor: un relato ágil y ameno, sazonado de apuntes históricos y geopolíticos que nos ofrece una perspectiva entre bambalinas del tráfico de droga internacional y sus vínculos con el poder. La pregunta, Dimas, ¿esta novela tiene más de novela, de crónica periodística o de las dos? Sí, yo también le iba a preguntar por el género, porque he dicho al empezar novela, digo, tenía que haberle preguntado al autor si me va a desmentir esto de novela o no, porque efectivamente podría ser otro género, no exactamente novela. Sí, está ahí en medio, Al principio empecé más con la idea de que fuera una crónica periodística, larga pero crónica periodística, pero a medida que iba escribiendo pues tenía la necesidad como de acercar un poco más el personaje al lector, ¿no? Y de incorporar así algún recurso literario para poder hacerlo. Y creo que al final se ha quedado en medio, en territorio de nadie, y bueno, es lo que salió. Está publicada, lo digo bien, dime si me equivoco, Dimas, en Thunders Libros o en Libros Thunders, y tiene un precio de 12 euros, ¿no? Venta público. Bueno, ¿en qué estás trabajando? Ya nos has dicho que tienes cosas escritas, no publicadas. No sé si alguna de esas estás esperando que pueda ver la luz próximamente. ¿En esta temática o en otras? En esta temática tengo ideas. Lo que pasa es que el siguiente libro no va a ser esta temática. Se puede decir que de alguna forma es cercana. No lo puedo decir por superstición, lo siento. Es una tontería, pero es así. He empezado esta semana a trabajar en él. Estuve el miércoles en la Biblioteca Nacional, pues viendo a ver qué materiales hay. Me encontré un manuscrito escrito de su propia mano del personaje y tal, algunas cosas interesantes. Pero siento no poder decirlo, es una tontería tal. Perfecto. Sí me gustaría apuntar que la editorial que la he montado yo, sí tengo pensado seguir publicando libros, y el siguiente espero que salga en octubre, noviembre. Esto de los plazos es un poco tal con las editoriales, tal, pero espero que salga a finales de año. Y es una novela de un autor español sobre la Cosa Nostra, un poco la evolución de la Cosa Nostra en el siglo XX, un personaje, uno de los arrepentidos que acabó declarando para Falcone, que más o menos cuenta su vida. Esa sí es novela, pero está muy bien documentada y es muy interesante también. ¿Cuánto te ha llevado documentarte o sacar adelante la balada de Carlos Leder? 3 años. 3 años. 3 años. Tiene mucha documentación, tuve que traducir muchos libros de inglés, yo necesito pasármela al ordenador para luego poder leerlo. Corrijo mucho, reescribo mucho. Hay gente que un libro de 200 páginas se lo escribe en 6 meses, yo voy muy lento, pero bueno, es la forma, 3 años. ¿Has leído también sentencias judiciales? Sí, he leído algunas en inglés. ¿Qué tal la experiencia? Pues bueno, tengo que reconocer que no llegaba a leerlas enteras porque encima al estar en inglés pues iba leyendo en diagonal y en el momento que encontraba algo que necesitaba, que me venía bien al caso, pues lo traducía y tal. Pero bueno, es complicado, vamos. Sí, tiene su punto farragoso y técnico, además. Y más en inglés. Y más en inglés, sí, efectivamente. O sea Pachi, permíteme ya para exprimir al invitado, hombre, sobre la balada de Carlos Leder. Oye, ¿cómo era eso de que quisiera terminar con el capitalismo mediante la cocaína? No sé, durante tu investigación, no sé si has llegado a algún tipo de conclusión, que eso es lo que él iba diciendo por ahí. Leder, que lo llamaba droga blanda. O droga flava, o suave, o droga floja. Le decía que era la cocaína.
Sí, bien. Sí, tenía una escala de valores y unas categorías para ciertas cosas muy, muy sui generis. Pues eso era una idea que tenía desde el principio. Se la verbalizó en una entrevista que hizo en La Selva cuando estaba evadido de la justicia, pero ya era una idea que tenía. Yo lo he visto en otros libros pues de George Jung, que fue socio suyo, u otros libros de gente que en algún momento se cruzó con él y escribió sobre él. Y el tío ya lo tenía muy claro de que estaba en esto, pero no era solo una cuestión de hacerse rico, sino él lo veía como una herramienta política, de sus ideas políticas. Y pensaba que podía acabar con el imperialismo de Estados Unidos, con su capitalismo, a través de la cocaína, ¿no? Era un poco la idea que tenía. Pensaba que lo iban a dejar también. Él lo llama bomba atómica o arma atómica, me parece, Sí, ¿no? La bomba atómica la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Y efectivamente, sí, a él le movía ese ideal de cambiar el mundo, sí. Y no hemos hablado del pasado de nuestro escritor, porque es de la línea de la Concepción, nació allí, se crió entre Carabanchel y Extrarradio, sur de Madrid, y ahora vive en el barrio toledano Santa Bárbara. Pero es que ante todo esto, y yo creo que esto tiene, vamos, para una novela, trabajó como repartidor, fregaplatos, camarero, aprendiz de imprenta, minorista, pipa de conciertos, hasta dependiente de chef shop. Impresionante. Bueno, también has participado en alguna película, ¿no? Sí. A ver, yo dejé de estudiar muy pronto, entonces me tuve que buscar la vida y tal, y con todos los trabajos que salían. Algunos me gustaban más, como pipa de conciertos, y otros menos, pues como repartidor y camarero. Y luego en un momento dado pues empecé a estudiar cine, entré en la CAN, estudié montaje y ahí ya pues empecé a trabajar en televisión, en cine, todo relacionado con el montaje. Y en televisión pues mi carrera se fue un poco derivando hacia lo que pues programas así como Gran Hermano, Supervivientes, este tipo de realities, ¿no? Y tal, eso. Veo que lo que le has sacado más partido es al tiempo que estuviste de aprendiz de imprenta, o lo que más te ha marcado quizá, ¿o qué? Sí, la verdad que en esa época no aprendí mucho, o sea, en esa época era una época un poco salvaje, yo tenía la cabeza en mi sitio menos tal, y al final él estaba de aprendiz y el oficial pues le dijo al jefe que buscara otro, que no valía para mucho yo. Bueno, y no recuerdo nada. Aprendiste algunos rudimentos básicos que te han servido de alguna manera para iniciar, esperemos que una buena carrera literaria. ¿Se puede vivir de esto? ¿De escribir libros? Sí. Yo creo que es muy difícil en España. Además, vamos, en mi caso no me lo planteo, pero Bueno, Manolo, ¿se nos escapa algo? No, únicamente me quedo con otra crítica que he leído de Ainara, que dice que es una lectura perfecta para el verano. Ah, pues muy bien. Yo, de hecho, 2 días. Es verdad que, se lo confieso a Dimas, las elecciones me han tenido un poco retrasado en los últimos días y hasta que no acabó todo el lío del 23J no he podido ponerme con él. Pero es verdad que en 2 días y medio, y me lo he leído con sumo interés porque aprende uno mucho. La balada de Carlos Leder, negocios y aventuras de un narcotraficante de cocaína, de Dimas Ortiz Sánchez, insisto, en Thunders Libros, al precio de 12 euros. Y el escritor ahora vive, ha dicho bien Manolo, ¿no?, en Santa Bárbara, en Toledo. Santa Bárbara, sí.